Bueno, a ver, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo conveniente? Etcétera. Dice, una tabla o también una relación. Acuérdense que tabla o relación es lo mismo en el concepto de bases de datos. Una tabla o una relación no es lo mismo que un archivo. No son lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, no tienen por qué, ¿no? Porque no saben. La tabla es esa estructura que acabamos de ver, los ejemplos, y esas tablas están dentro de una base de datos. El archivo no está dentro de una base de datos. El archivo es eh, algo que está en el directorio de una computadora, ¿verdad? Dice, la mayoría, lo que sigue, ¿no? La mayoría de las bases de datos relacionales o de los sistemas de bases de datos relacionales almacenan muchas tablas en un archivo, ¿sí? Es decir, ponen muchas tablas en un archivo. Ese archivo se llama base de datos. El archivo de la base de datos. Por ejemplo, en MySQL, ¿no? Es MDB. MDB, la extensión de la base de datos, por ejemplo, puede decir escuela.mdb. Y dentro de escuela.mdb están todas las tablas que pertenecen a la escuela, la de alumnos, maestros, cursos, etcétera. ¿Sí? Entonces, es un archivo que contiene a la base de datos, pero dentro de la base de datos están las tablas. Y para interpretar eso, para poderlo ver, necesitamos el sistema manejador de base de datos. Ese es el que nos permite visualizar. Como por ejemplo Windows, si tú usas el explorador de archivos, te pone los archivos como, pues, ¿qué será? A ver, déjame. Vamos a ver esto, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. Aquí. Este. En este sistema operativo que se llama Mac, este es el navegador de archivos. Entonces aquí los pone como carpetitas, ¿sí? Por ejemplo, está aquí el escritorio, ¿sí? Estas son sus carpetas y esto lo podemos abrir y tiene archivos, etcétera, ¿no? Este es el caso de la Mac. Bueno, ¿ok? Entonces, regresamos a nuestra presentación que está acá. Entonces, el sistema manejador de base de datos puede ver el contenido de las bases de datos, de esos archivos que tienen adentro las tablas, ¿sí? Entonces, por eso es que son diferentes en estructura y en contenido, obviamente. Estas son las restricciones de integridad. No las vamos a ver, qué es lo que tiene, ¿no? Nos habla aquí de llaves primarias, llaves secundarias. Yo voy a dejar esto para el curso de bases de datos, ¿sí? Nada más que sirva de referencia que nosotros para poder ligar una tabla con otra necesitamos estas llaves primarias, llaves foráneas, ¿ok? Por ejemplo, voy a regresarme tantito. Esta de que están aquí me habla del SSN. En esta tabla de enrollment, el SSN, si se fijan, puede estar multiplicado, puede estar duplicado. Aquí está 3 veces. Acá está también otras 3 veces este número. En esta tabla que se llama enrollment o inscripción, esto es una llave foránea. Ay, me aceleré. Esta es una llave foránea aquí. Es un foreign key, que es esto que nos dice acá. Es esta palabra que está aquí, foreign key. ¿Sí? Pero, ¿esto cómo sé? Yo les dije, es que este es el alumno que termina en 10.
¿sí? Tiene cuatro, todos están como las del TC, ¿no? Que todos, casi todos tienen la misma inicio, hasta, por ejemplo, hasta por aquí así, ¿no? Después cambian, van cambiando. Entonces, para ver esto, yo me voy a la tabla de estudiante, que está acá, y acá veo que el que termina en 10 se llama Jacobo Smith, ¿sí? El que termina en 11 es John Stevenson. El que termina en 12 es George Smith también, ¿no? Es otro, Smith. Bueno, este valor que está aquí, esta columna de datos que está que también es el SSN, en esta tabla es una llave primaria. Primaria. La característica o la restricción que tiene una llave primaria es de que sea única. En esa columna es única. Cada una, vean ustedes, no se repite. No se repite. Si se llegara a repetir, me marca un error. O sea, el sistema operativo de la base de datos enciende inmediatamente. Además, no me permite crear un registro o dar de alta a un estudiante con una matrícula que ya está dada de alta. Ese es un constraint o una restricción, ¿sí? Que tiene las llaves primarias, ¿ok? Hay otras restricciones, por ejemplo, del tipo de dato. Por ejemplo, en el zip code, ¿sí? En el zip code, ahí yo tengo que decir, tiene que ser numérico, no puede ser alfanumérico, tiene que ser numérico. Ese es otro constraint o restricción que le pongo a las columnas, ¿sí? Pero esta de la foreign key, de la primary key, que están acá adelante, vean ustedes, ¿no? Primary key constraint, foreign key constraint, o sea, restricción de la llave. ¿Cuál es la restricción de la llave foránea? Ustedes díganme, ahorita con el ejemplo que les di. ¿Cuál sería una? Ya les dije que las llaves primarias no se pueden repetir, ¿no? Son como la CURP, única. No puede haber dos personas con la misma CURP. Por eso es que usan las homoclaves. ¿Qué sería un constraint de la llave foránea? Sobre todo los que están llevando bases de datos, para que ilustren a sus compañeros. A ver, Luis Enrique. No te oímos, Luis. No, pues es que no sé, profe. Es que estaba pensando en que podría ser la alada de aquí de México, de un teléfono, pero pues no sé si esté bien o mal. Vamos a usar el ejemplo que vimos, ¿no? El anterior, mira acá. Aquí este número es la llave foránea, pero la primaria está acá en esta tabla. Con esta llave yo puedo, hágase cuenta que puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer lo siguiente. Que con ella, me gusta ¿no? Que yo tomo esta llave y voy a apuntar a la llave que está acá. O sea, a esta. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que me voy a la siguiente página, que es esta, y apunto ahí a esa. Es más, voy a hacerlo así. Vean ustedes, ¿no? Me voy ahorita a la parte de atrás. Así, mira. Ve tú, ¿eh? Ve este efecto padre, ¿no? Que hice. Ese número que está allí de Jacobo, su SSN, me apunta a la otra tabla usando el SSN. Por eso se llaman llaves primarias y secundarias. ¿O no, Daniel? ¿O no, Samantha? Samantha, sí, ¿verdad? Sí está. Sí, profesor. ¿Verdad? Así se ve padre, ¿no? Aquí lo puedo hacer. También en la escuela lo podría hacer, ¿no? Pero aquí rápidamente lo vemos, ¿no? Como aquí es foránea y allá secundaria. Entonces, ya vimos que la primaria
la llave. La llave primaria tiene que ser única, ¿no? Ya vimos allá en la otra tabla. Acá, ¿qué restricción le pondrían ustedes? Acá. ¿Cuál sería la restricción? O sea, lógicamente hablando, ¿no? Porque eso es lo que nos habla esta parte. Integrity constraints, o sea, restricciones de integridad. Esta integridad es para que la base de datos, ¿cómo diríamos? Que sea cierta, que sea verdadera, que sea fiel, fidedigna, confiable. Ya usé varias palabras, ¿no? Esa es la integrity. O sea, ¿y qué restricción yo le pondría? Ya a la primaria ya le puse una, que debe ser única. Pero ya o sea, y si quisiéramos hablar de la llave foránea, ¿qué dirían ustedes, muchachos? La llave foránea va ligada a la llave primaria, ¿no? Tiene que tener los, como algún dato que lleve la llave primaria. Muy bien, Samantha. Muy bien. Como Perfecto. alguna conexión, ¿no? ¿Una qué, perdón? Una conexión. Sí, bueno, Tipo de datos, ¿no? Deben de ser el mismo tipo de datos. ok. Los tres tienen razón. Los tres. Daniel, Luis Enrique y Samantha. Voy a juntar estas tres comentarios que dijeron los tres en que una restricción para una llave foránea es de que exista como llave primaria en otra tabla. ¿Se dan cuenta? Que exista como llave primaria en otra tabla. Y ahí está lo que dijo Samantha, está lo que dice Luis Enrique, que están ligadas, ¿sí? Que hay una liga, existe esa liga, y lo que dijo Daniel, que sean del mismo tipo, sí. Si allá es número, acá tiene que ser también. Es más, es el mismo número, es el mismo dato, porque no nada más son números, pueden ser letras. La CURP está formada por letras y números, ¿verdad? Y nos sirve como llave primaria en un lugar y como llave foránea en otro lugar. ¿Ok? Bueno, está padre, ¿no? Esto es bien padre, ¿no? Sí, ahorita apenas lo estamos tocando por la superficie. Entonces, estas son las restricciones de integridad. Estas restricciones nos dicen, mira, las tablas deben de tener ciertas reglas, porque si estas reglas no se cumplen, se te va a hacer un queso toda la información. Imagínate que metes como llave foránea una llave que no existe por allá. Entonces estás metiendo gente que ni tienes allá en la otra tabla. Entonces, la integridad, estas restricciones, te las maneja, las administra, las gestiona el sistema manejador de base de datos. Él se encarga, está encargado de que eso se suceda así, se lleve a cabo. Porque cuando no se da, te manda a avisar. Te dice, oye, estás violando una restricción de integridad que es que esto y que esto y que esto. O si quieres meter, por ejemplo, una llave foránea, ¿no? Oye, ¿quieres? Esta llave foránea no existe. No existe allá en la otra tabla. Y te marca el alto, ¿sí? Entonces, eso es el significado, ¿no? Vamos a borrar esa línea amarilla y seguimos. Muy bien, muchachos. Bien, bien, bien. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué más? Vean ustedes acá. Acá está la tabla de enrollment, ¿sí? O sea, la de inscripciones. Y acá está la tabla de cursos. Entonces, acá en la tabla de los cursos, esta Course ID dice, cada fila debe de tener un valor para este. Y el valor debe de ser, ¿qué debe de ser? Ahí, ¿qué nos está diciendo? Único. Debe de ser único. Este valor debe de ser único en esa tabla, en la del. Por eso es que en esa tabla, en la de cursos, es llave primaria. Ahí en cursos es llave primaria. Pero acá en las inscripciones, en esos cursos pueden estar inscritos varios estudiantes. Entonces acá, vean ustedes cómo nos
la flecha esta que yo puse en amarillo, ahorita aquí la ponen muy bonita. Obviamente estas transparencias son de Pearson Education, ¿no? O sea, ahí abajo está. Miren, Pearson Education Inc. Me las prestan para que yo dé mis cursos, ¿sí? Entonces, yo estoy encantado, ¿no? De que así suceda. Ok, bueno, entonces aquí, este Course ID me apunta acá a este. Bueno, aquí nada más se ve, ¿no? Que este estudiante, este es el mismo, tiene 3 cursos diferentes, ¿verdad? Pero ya vimos que podemos tener otro alumno que también esté inscrito en esos mismos. Entonces acá en la de el enrollment o inscripción, acá la llave foránea, o también le llaman secundaria, ¿eh? También otros autores de bases de datos le llaman secundaria. Puede estar duplicada, puede estar aparecer varias veces. Pero lo que sí es que si está aquí, debe de existir acá. Ese es su constraint o restricción, ¿no? Dice, cada valor en el Course ID, en la tabla de enrollment o de inscripciones, debe de empatar o corresponder a un valor, debe de empatar con un valor en la tabla de cursos, en el Course ID también, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí pasando? ¿Ok? ¿Quedó ahorita todavía más claro, muchachos? ¿Jóvenes? Esto, bueno, qué bueno que lo aprendan aquí, ¿no? Conmigo. Pero esto deben también después verlo, los que no lo han llevado, en su curso de bases de datos, ¿sí? Con más ejemplos y con mayor amplitud y más detalle, ¿no? Y yo aquí me conformo con esta parte. Vamos a seguir. Guardamos y borramos todo. Y aquí, por ejemplo, también está otra, ¿no? La restricción de base de datos, perdón, de llave primaria. La restricción, ¿no? Dice, cada valor en esto debe de empatar con un valor en el Course ID, acá. Pues es lo mismo. Dice, la restricción en la llave primaria, ¿cuál es? Vamos a englobarlo con esto. La restricción, el constraint es de que cada fila debe de tener un único valor para el Course ID y el valor debe de ser único. Creo que eso ya lo habíamos visto, ¿no? Debe de ser único. ¿Ok? Esa es la restricción del primary key. Bueno, entonces vamos a borrar todos. Ay, a ver. Y bueno, acá está arriba la restricción. Ya, eso de la restricción ya las vimos, ¿no? Aquí nada más las estoy volviendo a explicar. ¿Ok? Ok, aquí las restricciones de dominio. Es algo que comentó, creo que Daniel, ¿no? Dice, especifican, bueno, no, Daniel dijo nada más de los tipos de datos, ¿no? Del tipo de datos. Las domain constraints, o sea, las restricciones de dominio, especifican los valores permitidos para un atributo. Por ejemplo, la edad, ¿no? Te voy a aceptar que los estudiantes sean mayores de 18 años, en el caso del tecnológico, ¿no? Y menores de, ¿qué será? 70, ¿no? O a ustedes le pueden definir. Los alumnos no pueden ser mayores de tal edad ni menores a tal edad. Esto estás definiendo una restricción de dominio, ¿ok? O también, por ejemplo, aquí viene ya, ve esto, Daniel, lo que habías comentado, ¿no? Los dominios también pueden especificar tipos de datos, aquí, como por ejemplo pueden ser enteros, flotantes, ¿sí? Los tipos de datos, ¿no? Restricciones adicionales pueden ser, por ejemplo, cuál es el rango de valores que puedes manejar, ¿sí? O también especificar
si cuando un atributo puede ser nulo. O sea, que tú digas, el valor puede no tener datos, puede quedar vacío. Ese también es una restricción, ¿no? O también puedes decir la contraria, que este dato no puede estar vacío, tiene que tener un valor. O sea, la contraria, ¿no? Aquí diríamos, también usted puede especificar cuando un atributo no puede ser nulo. Cannot be null. No puede serlo, ¿no? También ese es otro. Bueno, borramos todas estas marcas para que no nos interfieran en las. ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos a la. Bueno, ahí vamos, muchachos. Si se dan cuenta, por eso les pregunté de sus conocimientos, ¿no? Porque esto no lo conocen la mayoría de sus compañeros. Que los que me dijeron que no sabían poco de esto. Bueno, seguimos. Aquí está un ejemplo de cómo se escribiría. Por ejemplo, la tabla curso, la de curso, ¿no? Nos dice que el course ID, la primera columna, es de 5 caracteres. O sea, tiene esa longitud y es de ese tipo. Son caracteres, son 5 caracteres, ¿no? El course ID. O sea, el ID del curso. Luego, el subject ID también son 4 caracteres y te dice, no deben de ser nulos. ¿Ve? Ahí te está diciendo, not null. O sea, eso que está en negrillas te está diciendo cuáles son las restricciones o los constraints de dominio. ¿Ok? No puede ser nulo, debe de haber un valor. El course number es un entero, un valor entero, el número de curso. El título me dice, puede ser una variable de tipo carácter, o sea, un string, a lo más de 50 caracteres y tampoco debe de ser nulo, not null. El número de créditos debe ser un entero y te dice, además, aquí esta comita, me dice que además dice que este constraint, el de entero, debe de ser mayor de 1. Entonces te dice, checa que el número de créditos sea mayor o igual a 1. ¿Sí? No puede ser 0, por ejemplo, 0 créditos, ¿no? Entonces, ahí le estás poniendo varios constraints o restricciones a esa tabla, a los atributos o a las columnas o a los datos que va a tener esa tabla. Cómo deben de ser, de qué tamaño deben de ser, de qué tipo deben de ser, si son únicos, si se pueden repetir, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, no está indicado que sea un primary key, el course ID. No está diciendo eso, ¿sí? Entonces, ahí hay que meterlo también. Vamos a ver si lo tiene acá adelante. No lo tiene. Bueno, aquí empieza con algunas definiciones, ¿no? Una super llave. Key es llave, ¿no? También en el argot, en la jerga de base de datos, es una super llave. Dice que una super llave es un atributo o un conjunto de atributos que definen o identifican de manera única a una relación. Ven ustedes, es un atributo o más atributos. Nosotros podemos manejar, ahorita habíamos dicho que la primary key es una llave que no se puede duplicar, ¿no? Y nada más vimos un solo campo. Pero una super key, podemos juntar 2 atributos, 2 campos, para hacer 2 o más, para hacer una super llave, que es lo que nos está diciendo. Aquí dice, una super llave es un atributo o un conjunto de atributos que identifican de manera única a la relación. Es decir, si no te es suficiente, o sea, o no puedes definir que una columna sea una llave primaria, entonces toma dos columnas para formar una que con ella digas, esto la define de manera única y puede ser una llave primaria, ¿sí? Esto es,
¿Qué quiere decir que sea única? Que dos tuplas o dos registros o dos renglones no pueden tener el mismo valor de la superkey. Tiene que ser diferentes, ¿sí? Dice, por definición, una relación consiste de un conjunto de tuplas diferentes. El conjunto de todos los atributos en la relación forman una superllave, ¿sí? O sea, si partimos del hecho de que no hay registros duplicados, o sea, no puede haberlos así por lógica, ¿no? No podemos tener dos registros igualitos. No, porque eso viola un principio de integridad de la información. Entonces, como dos renglones tienen que ser diferentes, entonces todos los atributos de esa tabla forman una superllave. Es lo que nos dice al final. Dice, el conjunto de todos los atributos, de todas las columnas, de los nombres de las columnas, si los juntamos, nos forman una llave. Ya son una llave, porque determinan de manera única cada registro. No puede haber dos registros iguales. No puede haberlos. Si no, estarías metiendo información duplicada. Eso no puede ser. Rompe uno de los principios de integridad, ¿no? ¿Está claro, muchachos? Bueno, seguimos. Luego tenemos una llave. Una llave K es, vean ustedes, es una definición teórica. Ya estoy metiéndome en la teoría de base de datos, ¿eh? Dice, una llave K es, por lo tanto, una superllave mínima. Es la mínima, porque puede ser todos los registros, todos los atributos, ¿no? Pero la mínima cantidad que defina de manera única a cada registro es una llave. Dice, esto significa que cualquier subconjunto propio de K no es una superllave. ¿Sí? Claro. O sea, porque K es mínima. Algo menor, es lo que está diciendo, un subconjunto, algo más chico, no, ya no es llave, porque se van a duplicar esos atributos, ¿no? ¿Está claro? Dice, esto es posible que una relación tenga, esto hace posible que una relación tenga varias llaves. En este caso, cada una de las llaves es llamada una llave candidato. ¿Sí? Es decir, puede haber varias llaves, varias superllaves mínimas. ¿Sí? Entonces, todas ellas pueden ser llaves. ¿Sí? Pueden ser muy bien llaves. Porque alguien me puede decir, oiga, ¿y si juntamos esta columna con esta otra que está acá, será una llave? Puede ser que sí. Siempre y cuando defina de manera única a los registros. Eso tú lo tienes que ver y decidir. Les digo, ya me estoy metiendo en la teoría de las bases de datos, muchachos. Ok. Debería ya de pararle aquí, ¿no? Y aquí está la primary key, ¿no? La definición desde el punto de vista de la teoría que estamos viendo, que es una primary key, ¿no? O llave primaria. Dice, es una de las llaves candidato designadas por el ahí está, por el diseñador de la base de datos. Tú como analista de sistemas, y creo que me había dicho Daniel que a él no le gustaría hacer bases de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, tú no, Daniel, ¿no? Pero el diseñador de bases de datos es el que toma la decisión cuál de esas llaves candidato es la primary key, ¿ok? Pero esa tiene que ser usada después. Como es primary key, bueno, yo sé que esa me ayuda a definir de manera única cada registro o renglón, pero esa primary key, así como conjunción, como unión de dos atributos o más, debo de tenerla en las otras tablas si la voy a usar apuntando, como ya vimos, que apunta a otras tablas, ¿sí? Para que sea una primary key, o sea, que sea útil. Si no, ¿de qué me sirve? Bueno, sí sirve, pero normalmente me sirve para apuntar a otras tablas, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, aquí, primary key dice que, ¿cuál es? Ah, sí, me dice que al final pone los constraints, ¿no? Me dice que el constraint es que es ser mayor que 1 y checa que el número de créditos sea mayor o igual que 1. Y después me dice el constraint primary key es subject code junto con course number. O sea, ambos forman una primary key, ¿no? El subject code, el código de la materia, junto con el número de código de curso, las dos, ¿sí? Esa es una primary key. Porque aquí no está, si se fijan, muchachos, en esta definición de esta tabla, aquí, esta que está aquí, voy a marcarla. En esta definición no está el course ID. Si se fijan, no está course ID. Lo quitó Liang a propósito para explicar esto de una llave que tenga dos atributos. ¿Por qué la quitó? Porque la que tenía puesta originalmente sí era llave primaria, la course ID. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay uno? Aquí no lo ven, pero nos podemos regresar para que lo vean. Y él lo puso. Vean, aquí está. Este course ID, vean ustedes este atributo, este es único. Yo se les dije, este es único. Pero él ya lo quitó y ya, o sea, se lo echó, lo voló para el ejemplo, para el ejemplo. Y está usando como llave primaria el subject ID y el course number. O sea, forma una llave primaria con estos dos atributos. Estos dos. Los dos juntos hacen una llave primaria. O una llave candidato. ¿Sí? Porque él asegura, porque es el diseñador, que no se van a duplicar un elemento de subject ID con course numbers. No se van a duplicar ahí abajo. ¿Sí? ¿Está claro, muchachos? Bueno, ¿cómo vamos a entender? Nos quedan unos minutitos todavía. Vamos a ver. Espero que no se hayan desesperado. Yo creo que no, ¿verdad? Los que ya saben esto. Y nos quedamos aquí, ¿verdad? Entonces aquí vean ustedes que define su primary key como la unión de estas dos, porque no tiene el que ya vimos. Ok. Dice, la llave primaria es una llave candidato designada por el diseñador de la base de datos. La llave primaria es frecuentemente utilizada para identificar las tuplas en una relación. Y aquí ya aparece, vean ustedes, ya la puso para que quedara clarísimo, ¿no? Aquí, course ID. Esta es única y acá la define como que es la primary key. ¿Ok? ¿Sí? Ya la metió. En el ejemplo anterior lo quitó para efecto de aprendizaje. Y aquí dice, voy a meterla y ya nada más es una sola columna y me define de manera única al curso, a los cursos, a las materias, ¿no? Esto, como ven ustedes aquí, es una tarea del diseñador de la base de datos. Del diseñador. Es una área de especialización de las ciencias computacionales, muy bien pagada, por cierto, que a Daniel no le gusta. No le gustan las bases de datos, pero bueno, espero que le haya generado yo un pequeñito interés para que le clave el diente a las bases de datos, ¿sí? Son muy importantes, muy utilizadas. Y bueno, esto tiene su importancia, lo de la primary key,
definir llaves primarias. Es sumamente importante. Ya casi me termino mi cafecito y vamos a ver qué sigue. ¿Qué sigue? Guardar y borrar. Bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones de la llave primaria? Las restricciones de la llave foránea. Y bueno, esa es la definición formal, ¿sí? Que no la vamos a ver aquí. Se la dejo al curso de bases de datos. Y ejemplo aquí vemos aquí que esta Course ID, que en la tabla de cursos es primaria, aquí le estamos diciendo que aquí es una llave foránea, que Course ID es foránea y que está referenciada en Course, en la tabla de cursos, ¿sí? Es decir, soy llave foránea, pero vengo de la tabla de cursos, ¿ok? También vean ustedes aquí, qué bonito, ¿no? Esta es una llave foránea, SSN, y está referenciada en Student, en la tabla de estudiantes. O sea, que también puede ser aquí utilizada como llave foránea, ¿sí? Esta es una llave foránea que viene de allá de la de... Y también me dice que ella en sí misma, esta tabla que tiene llaves foráneas, estas dos llaves foráneas, puede formar una llave primaria con ellas. ¿Se dan cuenta? Sí. En Sí. esa parte, el ejemplo que está ahí lo está poniendo como en Java, ¿no? No, no, mi estimada Samantha. No, no, no. Esto es de SQL Server. Perdón, de SQL. Este es el lenguaje de SQL, nada más, puro. Todavía no metemos Java en este punto. Esta clase, Samantha, bueno, se ha abocado exclusivamente a estudiar y a introducir el tema de bases de datos y sus elementos fundamentales, como son las llaves, para todo el grupo que me dijo, es que nosotros no hemos visto esto. Entonces, no, Java lo vamos a meter en la siguiente clase. Vamos a ver cómo con Java podemos manejar estos conceptos. ¿Me expliqué, Samantha? Samantha. Oh, creo que se perdió otra vez. ¿Sí? No te escuchamos. Le preguntaba porque como tiene la sintaxis de SQL, no Ah, sabía si así se ponía igual en Java. sí, sí, sí. Lo que pasa es que dijiste en Java, pero esta sintaxis es esta sintaxis que está aquí es sintaxis estándar industrial de SQL. O sea, todas SQL Server, MySQL, todos ellos reconocen esto. Es estándar. Y bueno, Java es un lenguaje de programación, por aparte, que va a poder reconocer esto. ¿Ok? Tal vez, y en efecto, te puedo decir, sí, como esto es parte de un curso de Java, de programación Java, los tipos, como por ejemplo el tipo date, fecha, debe de reconocerlo el lenguaje de programación en el que vamos a trabajar, ¿sí? Pero aquí, la base de datos, como este es un lenguaje de base de datos, quien está, digamos, obligado a reconocer que ese es un formato de fecha, por ejemplo, o de char, de tipo carácter, es la base de datos, el manejador de base de datos. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, aquí vemos finalmente que la primary key se puede formar, esta primary key se puede formar con
eh, estas que son foráneas, las podemos juntar para hacer una llave primaria en la tabla en otra tabla, ¿no? En donde ellas son foráneas. Y tener ahora nosotros para esta tabla de enrollment, tener una llave primaria. Si es que la quisiéramos, ¿no? Todo va a depender del diseñador de base de datos. Si quiere que haya o necesite que haya en enrollment una llave primaria. La puede formar de esta manera. Es más, la puede formar con todos los campos sumados, ¿no? SSN, el course ID, el date, el grade. Con esas 4 puede formar una llave primaria, según lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Las llaves candidato. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces cerramos esto. Y prácticamente estamos a 1 minuto de de terminar. Sí, porque luego viene toda una discusión y para la próxima clase, muchachos, para que es cuando el viernes, ¿verdad? Vamos a entrar a aquí viene ya el lenguaje de consultas estructurado o SQL. Este es un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, si pueden ya tener el MySQL o tienen el SQL Server, sería excelente, ¿eh? Si no, no se preocupen. O sea, ya les diré yo. Es más, le voy a pedir a Samantha o a Daniel que les digan cómo instalar el SQL Server en sus computadoras o cómo lo pueden utilizar. ¿Ok? Yo voy a usar tal vez MySQL, la otra, porque lo vamos a juntar con Java, ¿sí? Para la próxima sesión. Muy bien, mis estimados estudiantes. Por mi parte, eso es todo lo que quiero ver este día y nos vemos el próximo viernes, ¿no? A las 12 del día. Y esperemos que todo vaya bien. Bueno, saludos a todos. Sí, profesor, muchas gracias. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Que les vaya bien. Cuídense. Ahí nos vemos, profesor. Nos vemos, Josué.